fiscal de nuestro dictamen, y esto también para callar algunas críticas que hemos escuchado en los últimos días, es superavitario. Estimamos un resultado primario de la Administración Central de 24.816 millones de pesos y un resultado primario de la Administración Nacional de 36.835 millones de pesos, que es más que los intereses que hay que pagar de la deuda durante el año que viene. Vale decir, en nuestro presupuesto responsable tenemos un superávit financiero estimado de 679 millones de pesos. Vale decir, no hacen falta los superpoderes, no hace falta mentir, no hace falta engañar a los jubilados, no hace falta financiarse con inflación para tener un superávit financiero como proponemos nosotros en nuestro dictamen. Vayamos entonces a la cuestión del financiamiento. Me quedan dos cuestiones, la cuestión del financiamiento y la cuestión de los superpoderes, que seguramente le voy a dejar que elabore después la diputada Reyes en atención al tiempo disponible para mi alocución. Pero quiero dejar sentada nuestra posición respecto del financiamiento y los problemas que vemos nosotros en el proyecto oficial. En el proyecto oficial se diseña una estrategia de financiamiento que cuenta como aportante principal al Banco Central. Depende cómo uno corte los números, el Banco Central podría estar otorgándole entre utilidades, adelantos, utilización directa de reservas y algunas otras cuestiones, más de 60.000 millones de pesos al Gobierno Nacional, una buena parte de ellos con impacto monetario directo. Lo que nosotros decimos, gracias, es que existen fuentes de financiamiento no inflacionarias que el Gobierno o bien no encontró, o bien ocultó, o bien quiere usar para otra cosa, que no está blanqueando en este presupuesto. Lo que nosotros decimos desde los 8 bloques que conformamos este dictamen es, señor Poder Ejecutivo, acá están las fuentes de financiamiento, no es necesario tocar las reservas si existen fuentes de financiamiento que hasta ahora ustedes no habían reconocido en su proyecto de ley. Para ser muy sintético, nosotros identificamos 3 fuentes de financiamiento que no están contempladas en el proyecto oficial. La primera son los vencimientos de títulos públicos en cartera del ANSES. ¿Qué quiere decir esto? Hay 12.000 millones de pesos de deuda pública que el gobierno tiene de vencimientos del año que viene en su proyecto de presupuesto como una erogación directa del Tesoro. Y nosotros lo que decimos es, muy probablemente el gobierno termine haciendo lo que está haciendo ya hoy con el ANSES. El ANSES hoy vende títulos de su cartera en el mercado, cobra dólares, y esos títulos los vende a una tasa de rendimiento del 11%, con esos dólares le compra letras de tesorería al Tesoro Nacional con una tasa de interés del 4%. No solamente se está desfinanciando al ANSES, sino que, de hecho, por la tasa de interés, de hecho se están usando recursos del ANSES. Lo que nosotros decimos es, en la medida que el ANSES vaya cobrando esos 12.000 millones de pesos el año que viene, esos 12.000 millones de pesos están disponibles para financiamiento al gobierno sin inflación y sin modificar la exposición del ANSES en títulos públicos del gobierno. De la misma manera, por carta orgánica del Banco Nación, hay 10.000 millones de pesos disponibles sin efecto inflacionario que el Banco Nación le puede prestar al gobierno para que el gobierno con esos pesos compre las reservas que necesita para girar los dólares a los tenedores y a los acreedores externos de deuda. Y del mismo modo hay 12.000 millones de pesos de adelantos transitorios del Banco Central que no están debidamente contabilizados en el proyecto del gobierno. El gobierno estima solamente un aumento de 15.000 millones el año que viene. Nosotros creemos que con nuestros supuestos macroeconómicos ese aumento va a ser de 27.000. Vale decir, hay una diferencia de 12.000. Buena parte de estos adelantos no tienen efecto monetario. Por lo tanto, si sumo lo del ANSES, más lo del Banco Nación, más lo del Banco Central sin efecto monetario, estamos hablando de 34.000 millones de pesos, que es más que los 30.000 millones de pesos que el gobierno quiere usar de reservas con efecto monetario. Por lo tanto, nuestra postura desde estos 8 bloques es que no es necesario usar reservas para el financiamiento porque hay otras fuentes de financiamiento no inflacionarias. No queremos que el gobierno siga adelante financiándose con el impuesto más regresivo que es la inflación. Felizmente tenemos otras alternativas y esas son las alternativas que queremos plantear. Quiero sí hacer una breve reflexión respecto de este argumento de que este año se usaron reservas y no pasó nada.
es cierto, señor presidente, que no pasó nada. Por empezar, hubo mucho más emisión de moneda para recuperar esas reservas que hubo que girarle al Tesoro. Para ser bien concretos, el Tesoro paga con la emisión de pesos que quedan en circulación, que a la larga terminan provocando inflación. La expansión monetaria este año pasó, del fin del año pasado, del 5% anual al 33% anual. La deuda del Banco Central en instrumento de corto plazo del EVAX, voy redondeando, se duplicó, señor presidente, imagínese, se duplicó de 35.000 millones a 70.000 millones de pesos. No es cierto que hubo desendeudamiento, lo que hubo es endeudamiento del Banco Central para facilitarle las cuestiones al Tesoro y a la vez provocar inflación. Y lo que pasó fue que efectivamente aumentó la inflación. Yo le hablaba de la inflación de las provincias. Por tomar un ejemplo, Santa Fe, hoy la inflación es del 23,2%, en diciembre del año pasado era 14%. En Jujuy la inflación hoy es 32%, en diciembre del año pasado era 16%. Pasó lo que dijimos, señor presidente, aumentó la inflación. Nosotros nunca dijimos que iba a haber devaluación, que iba a haber debacle, lo que dijimos era, se van a financiar inflacionariamente con reservas, eso es lo que pasó, eso es lo que no queremos que pase el año que viene. En conclusión, y ahora sí termino, y le agradezco el tiempo de más que me da, señor presidente, el dictamen de minoría es el presupuesto del gobierno, pero con el debido control republicano de la oposición. Es un presupuesto sin la mentira del INDEC, sin impuesto inflacionario, sin superpoderes, sin facultades de ley,